Entonces, nuestra tercera conferencia es Olga López. Olga es española, vive en Vilanova. Vilanova y la Geltrú. Eso, Vilanova. Es que es un nombre catalán y siempre me gusta Bueno, más listo. decir. Gracias, Olguita, muy amable. Esta ciudad es cerca de Barcelona, en España. Es licenciada en informática y en filosofía. Está casada desde hace 25 años con nuestro gran amigo Paco, que está aquí también en la sala. Qué chévere tenerlos a ustedes acá como ejemplo. Tienen 2 hijos, 2 hijitas. Olga lleva leyendo el libro Durantia desde 1995. Actualmente está a cargo de la rama en español y portugués de la Escuela de Internet del libro Durantia, UBIS. Es autora de 4 novelas inspiradas en el libro Durantia, así como otros ensayos, talleres, presentaciones en conferencias de Durantia. Hoy nos va a traer un tema muy bonito que se llama De la tribu a la ciudadanía cósmica. Uf, qué bonito, qué chévere este tema. Bueno, Olga, tienes la palabra. Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Wilson. Gracias a la Asociación Internacional por darme esta oportunidad de compartir con vosotros las enseñanzas del libro Durantia. Y en el caso que me ocupa de un concepto tan interesante como es el de la ciudadanía cósmica. Entonces, si me permitís, comparto mi pantalla para ver la presentación, que vamos a empezar ahora mismo. De la tribu, la ciudadanía cósmica. Vamos a ver, en el libro Durantia aparecen en numerosas ocasiones expresiones como ciudadanía cósmica, ciudadanos cósmicos. Otra expresión que también va relacionada con la ciudadanía cósmica es sin duda la de consciencia cósmica. Y sí que es cierto que leemos y entendemos lo que significan esas palabras por separado. Pero ¿a qué se refieren exactamente en el libro cuando van juntas? En el estadio en el que se encuentra nuestra civilización actualmente, con los valores que predominan en nuestras sociedades urantianas de hoy en día, ¿podemos entender siquiera lo que significa tener consciencia cósmica? Pero antes de abordar este concepto tan importante en nuestra evolución espiritual, quiero echar un repaso a los diccionarios a ver qué es lo que significa, por un lado, cósmico y por otro lado, consciencia. Entonces tenemos que, por un lado, cósmico significa que procede del cosmos o que está relacionado con él, y también califica a algo de infinito, vasto y grandioso. Unas características que sin duda están indudablemente ligadas al cosmos. Y por otro lado tenemos consciencia, la conciencia o percepción de un hecho interior psicológico o espiritual, pero que también puede referirse a la conciencia interior de un hecho, objeto o estado interior. Pero como muchos de vosotros ya sabréis, una cosa es la definición aséptica de esas palabras en los diccionarios humanos y otra, el concepto que nos quieren transmitir los reveladores usando una palabra o un conjunto de palabras, como es en este caso. Por ese motivo, vamos a explorar, o voy a explorar en esta presentación, lo que significa ciudadanía cósmica y consciencia cósmica, no sin antes ir a los estadios previos y necesarios para llegar a estos conceptos, que son estos. Tenemos primero la tribu, luego los pueblos, los estados modernos y los nacionalismos, la consciencia planetaria y ya finalmente, como último paso, la consciencia cósmica. Vamos a empezar por la tribu. La organización inicial de los seres humanos, en sus orígenes, fueron, obviamente, primero las familias, después los clanes, en los que todos los miembros estaban más o menos emparentados por lazos de sangre,
y a continuación las tribus. Estos dos últimos se pueden considerar unidades sociales en tanto que familias e individuos son unidades familiares. O sea, ya los clanes y las tribus son organizaciones ya sociales. Nos dicen los reveladores en el documento 70 que las familias se unieron por lazos de sangre en clanes, en conjuntos de parientes, y estos clanes se convirtieron más tarde en tribus, en comunidades territoriales. La guerra y la presión externa forzaron a los clanes de parientes a organizarse en tribus, pero el comercio y los negocios... Mas o comércio e os negócios são os que mantiveram unidos a esses grupos primitivos iniciais com certo grau de paz interna. Son unas agrupaciones As tribos sociales... são agrupações sociais fechadas, por assim dizer, onde só se reconhece o outro como dos meus, por assim dizer, se pertence à mesma tribo. Qualquer outro era considerado estranho, era considerado não pessoa, e carecia da proteção que otorgava a tribo e dos direitos daqueles que gozavam os membros. Nos fala um pouco mais adiante, neste documento, que nas épocas primitivas, cada tribo estava rodeada por círculos concêntricos de medo e desconfiança crescentes. Então, de aí, em outro tempo, fosse costume matar a todos os estranhos e, mais adiante, escravizá-los. A ideia antiga da amizade significava a adoção por parte do clã. E acreditava-se que você continuava pertencendo ao clã depois da morte. Foi um dos primeiros conceitos de vida eterna. Vamos ao outro passo, então, que seria os povos. Antes de chegar às nações dos estados modernos, eu falaria de um estágio prévio, como povos, compreendidos como conjunto de pessoas que compartilham a mesma cultura, falam o mesmo idioma e pertencem a uma mesma etnia. Esses povos poderiam ter diferentes organizações políticas, mais ou menos avançadas, por exemplo, confederações de tribos, reinos, impérios, inclusive estados. Mas há muitos elementos em comum que fariam se sentir como pertencentes a um todo que ia além de uma tribo ou de um clã. Outra vez, os que não pertenciam ao povo, por ser de uma cultura ou etnia diferente, eram considerados como diferentes e seus direitos eram diferentes caso os tivessem. Outro dos passos nessa progressão, desde a tribo à cidadania cósmica, é o Estado moderno. Ainda que nem todos os povos do mundo chegaram a desenvolver uma organização social mais avançada, uma evolução natural dos povos seria o Estado e a nação. Esses dois conceitos não têm sempre uma relação, porque há estados compostos por várias nações e há, por outro lado, nações que não têm um Estado associado. Obviamente, o Estado pode sofrer retrocessos e voltar a um conjunto de grupos menores, clãs e tribos. Disso também fala o livro de Urantia. Mas isso, por agora, não é o caso em nossa sociedade atual, ou pelo menos não é na maioria dos estados. Os estados tendem a ser mais ou menos homogêneos, ainda que pode haver diferentes culturas e idiomas dentro deles, onde pode conter aí diferentes povos convivendo dentro de uma mesma fronteira política. A organização política do nosso planeta se compõe de estados-nação, onde o número hoje é difícil de contar, porque nem todos os estados estão reconhecidos como tais. Atualmente, para dar um número, a Organização das Nações Unidas reconhece 193 países, que são estados soberanos e reconhecidos internacionalmente. Então, a pergunta: quem são dos nossos em um estado? A resposta fácil seria os compatriotas, os conterrâneos,
esquecendo, obviamente, as classes sociais que há em todos os grupos humanos e políticos que possam se estabelecer. Geralmente, a gente se sente pertencente a uma nação ou país e vinculados às pessoas que compartilham a cultura e a in that country. Human beings from other countries or other states are seen as different, and that even though there's no reason to be pone cierta distancia entre nosotros en cuanto pertenecientes a un mismo país y a ellos como extranjeros, incluso cuando residen entre nosotros. Y llegados a este punto, vamos a hablar de los nacionalismos. Aunque los nacionalismos van ineludiblemente ligados a los estados modernos, merecen un comentario aparte, pues son la causa de que haya grandes divisiones en el seno de la humanidad. En el libro Durantia son sin duda muy críticos con el nacionalismo como ideología que separa a los seres humanos y les impide verse como hermanos y compañeros de viaje en un mismo planeta. Los reveladores nos dicen que el nacionalismo surge y florece en la época del príncipe planetario debido a la existencia de diferentes agrupaciones tribales y nacionales que hablan idiomas distintos. Nos dicen, por ejemplo, en el documento 52, que el príncipe planetario no es el príncipe de la paz. Las luchas raciales y las guerras tribales continúan durante esta dispensación, pero con una frecuencia y un rigor cada vez menor. Es la gran era de la dispersión racial y culmina en un periodo de intenso nacionalismo. El color es la base de las agrupaciones tribales y nacionales, y las diferentes razas desarrollan a menudo sus idiomas independientes. Cada grupo de mortales en expansión tiende a buscar el aislamiento, y la existencia de muchos idiomas favorece esta separación. A pesar de que el nacionalismo ha evolucionado, al menos en parte, en internacionalismo, en las llamadas ligas de naciones, esta evolución es claramente insuficiente para asegurar la paz y, sobre todo, para transformarse en conciencia planetaria. Veamos lo que nos dicen en el documento 134. Esto está en la parte donde hablan de las conferencias de Urmia. Y nos dicen, Urantia no disfrutará de una paz duradera hasta que las llamadas naciones soberanas no entreguen sus poderes soberanos de manera plena e inteligente entre las manos de la fraternidad de los hombres, del gobierno de la humanidad. El internacionalismo, las ligas de naciones, nunca podrá asegurar una paz permanente a la humanidad. No cabe duda de que estamos en plena época de nacionalismo combinado con un tímido internacionalismo y que esta postura no ayuda a separar la brecha que nos separa de los otros. Da la impresión de que nos hemos quedado en el estadio del príncipe planetario y seguimos todavía viéndonos como distintos. Razas, idiomas y religiones nos separan en vez de unirnos. Por otro lado, el secularismo o laicismo del siglo XX, que todavía impera en la sociedad occidental, no ha ayudado en la necesaria unidad de la humanidad. Nos dicen en el documento 195 que como la sublevación laica ha ido demasiado lejos y ha perdido de vista a Dios y a la verdadera religión, también le ha seguido una cosecha inesperada de guerras mundiales y de inestabilidad internacional. Y más adelante en este documento nos dicen que sin Dios, sin religión, el laicismo científico nunca podrá coordinar sus fuerzas ni armonizar sus intereses, razas y nacionalismos divergentes y rivales. A pesar de sus logros materialistas incomparables, esta sociedad humana laicista se está desintegrando lentamente. La principal fuerza de cohesión que se resiste a esta desintegración de antagonismos es el nacionalismo, y el nacionalismo es el obstáculo principal para la paz mundial. Así que nos encontramos en una difícil situación como humanidad que nos dificulta dar el siguiente paso
que es el de la consciencia planetaria. En la evolución normal de un planeta, la época posterior a los hijos materiales presencia el aumento del internacionalismo y la disminución del nacionalismo. Nos dicen en el documento 52 que la época postadámica es la dispensación del internacionalismo. Con la tarea de la mezcla racial a punto de concluir, el nacionalismo disminuye y la fraternidad entre los hombres empieza realmente a materializarse. El gobierno representativo comienza a sustituir a la forma de reinado monárquico o paternalista. El sistema educativo se vuelve mundial y los idiomas de las razas ceden gradualmente el paso a la lengua del pueblo violeta. La paz y la cooperación universales raramente se alcanzan hasta que las razas no están bastante bien mezcladas y hasta que no hablan un idioma común. Y en la época posterior al hijo otorgador se avanza aún más en la armonía internacional. Nos dicen también en este documento que la supervisión gubernamental disminuye gradualmente a lo largo de esta época. El verdadero gobierno autónomo empieza a funcionar. Cada vez se necesitan menos leyes restrictivas. Las ramas militares de la resistencia nacional van desapareciendo. La era de la armonía internacional está llegando realmente. Hay muchas naciones determinadas principalmente por la distribución de las tierras, pero solo hay una raza, un idioma y una religión. Los asuntos de los mortales casi se acercan a la utopía, aunque no del todo. Es en verdad una era grande y gloriosa. Parece que los problemas a los que nos enfrentamos en este siglo, entre los que destaca, sin duda, el calentamiento global y sus consecuencias, que afectan a todo el planeta sin excepción, están llevando a que se despierte una tímida consciencia planetaria de ciudadanos del mundo. Los problemas planetarios solo se pueden abordar desde el punto de vista planetario. Es inútil que un solo país o un conjunto de países tomen medidas si el resto sigue empeorando el problema o no hace nada por solucionarlo. Parece que muchas personas están tomando conciencia de que vamos todos en el mismo barco, que es nuestro planeta Tierra, y que hay que hacer todo lo posible porque nuestro planeta siga albergando a todos sus seres vivos, porque no hay planeta B al que ir. Una vez más, los desafíos que conllevan los problemas nos están obligando a transformar nuestra conciencia para abarcar como hermanos a los que están más allá de nuestra frontera, de nuestra cultura y de nuestra raza. Pero, ¿cómo alcanzar de una vez por todas esa conciencia planetaria, esa percepción de que todos pertenecemos a una misma humanidad sin distinciones de ningún tipo? Pues nos dicen también en este documento, en el 52, que incluso en los mundos evolutivos normales, la realización de la fraternidad mundial de hombres no es una tarea fácil. En un planeta confuso y desordenado como Urantia, esta realización requiere un tiempo mucho más largo y necesita un esfuerzo mucho más grande. Una evolución social sin ayuda difícilmente puede conseguir estos felices resultados en una esfera espiritualmente aislada. La revelación religiosa es esencial para llevar a cabo la fraternidad en Urantia. Luego aquí nos están diciendo que la revelación religiosa, como por ejemplo la que nos han transmitido a través del libro de Urantia, es fundamental para dar el salto que la humanidad tanto necesita para abandonar de una vez el camino de las guerras y la autodestrucción. La consciencia de ser todos hermanos y hermanas. Y también nos dicen que Jesús ha mostrado el camino para alcanzar inmediatamente la fraternidad espiritual. Ahí está nuestra guía, nuestra orientación para abandonar la distinción entre el yo / nosotros frente al ellos. Al final de este mismo párrafo, los reveladores nos dicen que la fraternidad social dará paso a la fraternidad espiritual. Y dicen, la fraternidad espiritual
La realización de la fraternidad social en vuestro mundo depende mucho de que se lleven a cabo las transformaciones personales y los ajustes planetarios siguientes. Y nos hablan de la fraternidad social, la multiplicación de los contactos sociales, internacionales e interraciales y de las asociaciones fraternales a través de los viajes, el comercio y los juegos competitivos, el desarrollo de un idioma común y la multiplicación de los multilingüistas, el intercambio racial y nacional de estudiantes, profesores, industriales y filósofos religiosos. Pero está claro que la fraternidad tiene un corolario, y es que todos somos hijos e hijas de Dios. Así que veamos lo que nos dicen unos párrafos más adelante, donde nos explican cómo podemos alcanzar la consciencia planetaria que nos permitirá ver a la humanidad como una gran hermandad. Y nos hablan de la perspicacia espiritual. La fraternidad de los hombres está basada, después de todo, en el reconocimiento de la paternidad de Dios. La manera más rápida de llevar a cabo la fraternidad de los hombres en Urantia consiste en efectuar la transformación espiritual de la humanidad actual. La única técnica para acelerar la tendencia natural de la evolución social es la de aplicar una presión de arriba, acrecentando así la perspicacia moral y elevando al mismo tiempo la capacidad del alma de cada mortal para comprender y amar a todos los demás mortales. La comprensión mutua y el amor fraternal son unos civilizadores trascendentes y unos factores poderosos en la realización mundial de la fraternidad de los hombres. Así que la consciencia planetaria se está gestando, pero todavía estamos lejos de haberla alcanzado plenamente. Aunque el libro de Urantia, de hecho, va mucho más allá y nos exhorta a tener consciencia cósmica. Así que vamos a explorar ahora un poco este concepto. La consciencia cósmica. Fijaos si es importante esta idea de consciencia cósmica, que los reveladores hablan de ella en uno de los primeros párrafos del prólogo, cuando nos dicen: en nuestro esfuerzo por aumentar la consciencia cósmica y elevar la percepción espiritual. O dicen también: la consciencia cósmica implica el reconocimiento de una causa primera, la sola y única realidad sin causa. ¿Significa eso que podemos tener consciencia cósmica aquí y ahora? Pues al menos parece posible que nazca en nosotros, en este mundo, aunque en el documento 47 se nos dice que no surge hasta un poco más adelante en nuestra carrera de ascensión. Nos dicen: en la mansonia número 5 se produce un verdadero nacimiento de la consciencia cósmica. Estáis llegando a tener una mentalidad universal. Este es en verdad un periodo de expansión de los horizontes. La mente en expansión de los mortales ascendentes empieza a darse cuenta de que un destino prodigioso y magnífico, un destino celestial y divino, espera a todos aquellos que terminan la ascensión progresiva al paraíso, la cual ha empezado tan laboriosamente, pero de una manera tan alegre y favorable. Aproximadamente en este punto, el ascendente mortal de tipo medio empieza a manifestar un auténtico entusiasmo experiencial por la ascensión a Abona. El estudio se vuelve voluntario, el servicio desinteresado, natural, y la adoración espontánea. Está brotando un verdadero carácter morontial. Se está desarrollando una verdadera criatura morontial. Merece la pena detenerse a analizar este párrafo, porque creo que define muy bien y muy claramente lo que supone tener consciencia cósmica. Tener mentalidad universal, se expanden los horizontes, ser consciente de que nos espera un destino divino, el paraíso, manifestar un auténtico entusiasmo de ascensión a Abona, y brota el verdadero carácter moroncial: estudio voluntario, servicio desinteresado, adoración espontánea. Ya no tenemos presente únicamente nuestro planeta de origen o de ciudadanía, sino el universo entero. El concepto de ellos, de los otros,
va desapareciendo a favor del nosotros, que abarca ya mucho más que nuestro país o nuestro planeta de origen. Cuando se alcanza la consciencia cósmica, vemos a otros mortales, sean del planeta que sean, como compañeros de viaje, y a otros órdenes de seres celestiales del gran universo, de Abona y de los superuniversos, como amigos y compañeros que nos acompañan y nos ayudan en nuestro camino ascendente al paraíso. Pero la expansión de la consciencia no se queda ahí, en el gran universo, porque veamos qué nos dicen en el documento 48. Dice, a medida que los sistemas y los universos se establecen en la luz y la vida, los mundos de las mansiones dejan gradualmente de funcionar como esferas de transición de formación morontial. Los finalitarios establecen cada vez más su nuevo régimen educativo, que parece estar diseñado para trasladar la conciencia cósmica desde el nivel actual del gran universo al de los futuros universos exteriores. A ver, aquí en este párrafo nos están diciendo que nuestra conciencia va a ampliarse mucho más para no circunscribirse al gran universo, sino a los universos exteriores. A medida que surjan nuevos seres y nuevas maneras de adquirir la perfección, nuestra consciencia se va a ampliar en consecuencia. ¿Podemos siquiera imaginar ahora todos esos saltos cuánticos que tenemos que dar desde donde nos encontramos actualmente, en el que los ellos son infinitamente más que los nosotros? Y la consciencia cósmica no solo influye en el aprecio a nuestros semejantes, sino que también ayuda a integrar todos los saberes humanos en un todo coherente y armonioso. Pero una cosa debemos tener clara, y es que, aunque sea difícil, podemos comenzar a adquirir consciencia cósmica aquí y ahora. Vemos qué nos dicen en el documento 104 al respecto. Dicen, el hombre mortal está pasando en Urantia por una gran era de expansión de los horizontes y de ampliación de los conceptos, y la evolución de su filosofía cósmica debe acelerarse para mantenerse al mismo ritmo que la expansión del campo intelectual del pensamiento humano. A medida que se amplía la cósmica del hombre mortal, éste percibe la estrecha vinculación existente entre todo lo que encuentra en su ciencia material, su filosofía intelectual y su perspicacia espiritual. Sin embargo, junto con toda esta creencia en la unidad del cosmos, el hombre se percata de la diversidad de todo lo que existe. A pesar de todos los conceptos relacionados con la inmutabilidad de la deidad, el hombre se da cuenta de que vive en un universo en constante cambio y en crecimiento experiencial. A pesar de que el hombre comprende que los valores espirituales sobrevivirán, siempre tiene que contar con las matemáticas y las prematemáticas de la fuerza, la energía y la potencia. Así que, por lo tanto, abrir nuestra consciencia hasta el nivel cósmico nos hace ver que no podemos tomar solo la ciencia material para comprender el universo y el sentido de nuestra existencia, sino que también es preciso crear una filosofía cósmica que nos permita integrar los fenómenos materiales con la visión interior espiritual. Recordemos que podemos trascender la materia desde ya mismo, pues nuestra mente dispone de herramientas para ello. Nos dice en el documento 112 que el hecho mismo de que un mortal materialista pueda negar la existencia de las realidades supermateriales demuestra en sí mismo y por sí mismo que la síntesis espiritual y la conciencia cósmica están presentes y funcionando en su mente humana. Expandir nuestra consciencia cósmica significa ver el todo y no solo la parte, de modo que la perspectiva pasa de abarcar nuestra existencia como individuos de una sociedad más o menos pequeña a vernos como ciudadanos del cosmos pertenecientes a ese todo superior, ciudadanos con unas responsabilidades frente a nuestro Creador y frente a su creación, el universo. Recordemos que el mandato del Padre Universal, apoyado por las otras dos personas de la Trinidad, es
Sed perfectos como yo soy perfecto. El hecho de estar dotados de personalidad por el Padre nos da carta de ciudadanos cósmicos. Veamos estas esclarecedoras enseñanzas del documento 16. La concesión del don divino de la personalidad a ese mecanismo mortal dotado de una mente le confiere la dignidad de la ciudadanía cósmica y permite que esa criatura mortal reaccione inmediatamente al reconocimiento constitutivo de las tres realidades mentales fundamentales del cosmos. Primero, el conocimiento matemático o lógico de la uniformidad de la causalidad física. Segundo, el reconocimiento razonado de la obligación de tener una conducta moral. Y tercero, la comprensión por la fe de la adoración con comunión de la deidad asociada al servicio amoroso a la humanidad. Creo que estos párrafos merecen detenerse un poco más en ellos, pues aquí nos indican que la personalidad, esa cualidad que nos otorga el Padre, que nos hace seres individuales y únicos, nos otorga automáticamente la ciudadanía cósmica y conlleva reconocer tres realidades mentales fundamentales. El reconocimiento de la causalidad física, que es el nivel material, el poder percibir las causas de los fenómenos observables a partir de la observación de sus efectos, el reconocimiento razonado de la obligación de conducirnos según la moral, que sería en el nivel mental o intelectual, que es importante destacar aquí el adjetivo razonado, pues no es algo a lo que lleguemos de manera innata o intuitiva, sino mediante la razón, y el reconocimiento mediante la fe de que todos somos hijos de Dios y por tanto debemos amarlos y darles servicio, que sería el nivel espiritual. Si todos somos hijos de Dios sin importar nuestro origen, ¿cómo no vamos a sentirnos parte de un todo mayor que la sociedad en la que vivimos? La personalidad es un don que no solo se otorga a los humanos de este planeta, sino a todos los demás mortales que viven en los planetas del tiempo y del espacio, y también a muchos órdenes de seres celestiales personales, porque recordemos que no todos lo son. Ese sello, ese don, nos hace poder contactar y confraternizar con otros seres personales, sin importar si son otros seres humanos de nuestro planeta, de otros planetas o seres celestiales no humanos. Pero el estar dotados de personalidad y, por tanto, de libre albedrío, también nos puede llevar al pecado y a no reconocer los deberes que van asociados a la ciudadanía cósmica. Y aquí, por ejemplo, tenemos esta cita del documento 118 que nos dice: el pecado en el espacio condicionado por el tiempo prueba claramente la libertad temporal e incluso el libertinaje de la voluntad finita. El pecado representa la inmadurez deslumbrada por la libertad de la voluntad relativamente soberana de la personalidad, que al mismo tiempo no logra percibir las obligaciones y los deberes supremos de la ciudadanía cósmica. Fijaos si es importante el concepto de la ciudadanía cósmica, que hay serafines en las capitales de los sistemas especialmente dedicadas a que comprendamos qué es la ciudadanía cósmica y cuáles son sus implicaciones. Nos dicen, por ejemplo, en el documento 39, que están los intérpretes seráficos de la ciudadanía cósmica que guían a los nuevos ciudadanos de las capitales de los sistemas y estimulan su apreciación de las responsabilidades del gobierno de un universo. Estos serafines también están estrechamente asociados con los hijos materiales en la administración de los sistemas, mientras describen la responsabilidad y la moralidad de la ciudadanía cósmica a los mortales materiales de los mundos habitados. Pero no tenemos que esperar a llegar a la capital de nuestro sistema para empezar a ser conscientes de nuestra ciudadanía cósmica. Como hemos visto anteriormente, el estar dotados de personalidad ya nos da la dignidad de ciudadanos cósmicos y podemos cultivar esa dignidad desde ya mismo. En el libro, los reveladores nos hacen una observación muy esclarecedora
cuando hablan del nuevo papel de la religión, entendiendo por religión la verdadera religión, dentro de la institución del matrimonio y el hogar. Y nos dice en el documento 84 el nuevo papel de la religión, la enseñanza de que la experiencia parental es esencial, la idea de procrear ciudadanos cósmicos, la comprensión más amplia del privilegio de la procreación, dar hijos al Padre. Así que, como padres y madres, hemos de educar a nuestros hijos para que sean ciudadanos cósmicos, hijos todos del mismo Dios amoroso y, por tanto, unidos por lazos de fraternidad. Qué empresa y qué privilegio tan grande es el de dar hijos al Padre que compartan la ciudadanía cósmica con nosotros. La fraternidad no es todavía una realidad y, bueno, aún seguimos en mayor o menor medida aferrados a la idea de los nuestros frente a los otros, pero tarde o temprano se alcanzará gracias a la ciencia, a la filosofía y, sobre todo, a la religión. Nos dice en el documento 99, la interdependencia económica y la hermandad social conducirán finalmente a la fraternidad. El hombre es un soñador por naturaleza, pero la ciencia lo está aleccionando, de manera que la religión podrá pronto activarlo con mucho menos peligro de precipitar unas reacciones. Las necesidades económicas atan al hombre a la realidad y la experiencia religiosa personal conduce a este mismo hombre a enfrentarse con las realidades eternas de una ciudadanía cósmica en constante expansión y progreso. Ciencia, filosofía y religión, juntas e integradas, nos alejarán de todo fanatismo y fantasía de exclusividad y de sentirnos superiores como parte de un pueblo o humanidad, para llevarnos a la conclusión de que todos formamos parte de una gran familia cósmica, la familia de Dios, y de que el universo es nuestro hogar. No somos islas de personalidad, sino que formamos una tupida red de criaturas que viven y sirven a la mayor gloria de Dios. Nos dicen en el documento 101, la religión cura eficazmente el sentimiento humano de aislamiento idealista o de soledad espiritual. Concede al creyente el derecho de hijo de Dios, de ciudadano de un universo nuevo y significativo. La religión le asegura al hombre que cuando sigue el destello de rectitud discernible en su alma, se identifica de este modo con el plan del infinito y el objetivo del eterno. Un alma así liberada empieza a sentirse inmediatamente como en su casa en este nuevo universo, su universo. Cuando nos identificamos con el plan de Dios, con el mandato divino de progresar continuamente en perfección, es inevitable que nuestros horizontes y nuestra visión interior se amplíen. Nos liberamos de todos aquellos prejuicios e ideas preconcebidas que empequeñecen nuestra alma y pasamos a ser ciudadanos del universo. Sabemos que estamos de paso en este mundo. Nos quedan muchas moradas del universo en las que habitar y en las que aprender cosas que hoy día no podemos siquiera imaginar. En todas ellas conoceremos a muchos seres distintos a nosotros, en mayor o menor grado, seres a los que amaremos como son, pues ellos también son ciudadanos del cosmos e hijos del mismo Dios amoroso. Pero estas no son las únicas implicaciones de la ciudadanía cósmica, que algún día hemos de aceptar alegremente y actuar en consecuencia. Veamos lo que nos dicen los reveladores en el documento 110 a propósito de cómo armonizar cada vez más con nuestro ajustador. Nos dicen en un punto que hay que aceptar alegremente la cósmica, el reconocimiento honrado de vuestras obligaciones progresivas hacia el Ser Supremo, la conciencia de la interdependencia del hombre evolutivo y de la deidad en evolución, de la moralidad cósmica
y la convicción naciente del deber universal. Porque ser ciudadanos cósmicos implica tener una responsabilidad frente al Supremo. No somos solo individuos aislados que deban preocuparse de su propio crecimiento y perfeccionamiento personal, sino que también tenemos que ser conscientes de que nuestro crecimiento y perfeccionamiento redunda en beneficio del Supremo, por cuanto contribuye a su compleción, ya que se vayan haciendo realidad, es decir, se vayan actualizando los potenciales del nivel finito de la realidad. Los seres humanos y la deidad somos interdependientes en el Ser Supremo. Todos remamos en el mismo barco y en la misma dirección, aunque podamos tomar caminos distintos. Somos actores valiosos de esta empresa que es la perfección del nivel finito, en el que como mortales del tiempo y el espacio estamos inmersos y en el que seguimos el mandato divino de ser perfectos como yo soy perfecto. Este es el proceso en el que toda la creación finita está inmersa ahora mismo, el perfeccionamiento, el agotamiento de los potenciales finitos para llegar a la perfección del nivel finito de la existencia. Ese momento en el que el Ser Supremo esté por fin completo y pueda comenzar otro acto de la gran obra de teatro de la creación, el perfeccionamiento en el nivel absoluto. El perfeccionamiento en el nivel finito nos lleva por un largo viaje por el gran universo hasta el paraíso. Tener la certeza de que nos embarcaremos en ese viaje es parte de ser conscientes de que somos ciudadanos del cosmos. Y, como nos dicen en el documento 118, reconocer la omnipotencia de la deidad es gozar de la seguridad en vuestra experiencia de la ciudadanía cósmica. Es poseer la certeza de la seguridad en el largo viaje hacia el paraíso. Y ya para concluir, quiero que penséis y que os fijéis bien en el recorrido que hemos hecho como seres humanos y como humanidad. Como humanidad hemos pasado de la familia a los clanes, de ahí a las tribus y los pueblos, después a los estados modernos y a la consciencia de pertenecer a una determinada organización territorial y cultural. Todavía no hemos alcanzado la consciencia planetaria, al menos no todos los humanos de este planeta, y mucho menos la consciencia cósmica. Aunque también los reveladores nos dicen que los miembros del cuerpo de reserva del destino, que en la época en que se revelaron los documentos eran más de 1000 mortales, son ciudadanos conscientes del universo, cuya perspicacia de la ciudadanía cósmica trasciende de lejos la esfera de su residencia terrestre. En este proceso de expansión de la consciencia, que incluye cada vez más otros en el nosotros, vemos que al principio solo intervienen consideraciones puramente materiales o biológicas. El individuo, la familia biológica, el clan, la tribu, para después incluir consideraciones éticas, el pueblo, el Estado, el planeta. Pero solo la visión religiosa, esa comprensión de que somos hijos de Dios y por tanto hermanos, nos lleva a la fraternidad basada en valores sólidos y al acceso a la ciudadanía y a la consciencia cósmica, que somos ciudadanos del universo y todos los hijos de Dios de cualquier parte de la creación son nuestros hermanos y compañeros en nuestro camino ascendente al paraíso. En cuanto al ámbito individual, mucho podemos hacer para ampliar nuestra consciencia y alcanzar no ya la consciencia planetaria, sino la consciencia cósmica. En esto es importante ser conscientes de nuestra filiación divina, por un lado, y de nuestra interdependencia con la deidad del Ser Supremo en evolución, por otro. Conforme vayamos progresando espiritualmente, más se expandirán nuestros horizontes y más capaces seremos de ver el panorama completo y de obrar en consecuencia. Así que vayamos hacia la consciencia cósmica. Y ya está, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Vaya, qué bonita conferencia, Olga.
A mí como me fascina este tema. Una pregunta, ¿tú no tienes un ensayo de este tema? ¿Cómo te gusta escribir? Qué bonito, Pues mira. no, la verdad es que es la primera vez que escribo algo sobre este tema, que hacía tiempo que me apetecía escribir y bueno, me alegro mucho de haberlo podido compartir aquí con todos vosotros y bueno, tener... Esto da para un ensayo, incluso para un congreso, porque es que aquí nos están diciendo cuál es la ruta, qué es lo que nos toca hacer. Bueno, aparte de toda la parte, aparte de lo que es de espiritual, pero la práctica, la acción, el vivir, el compartir. Si yo me atreviera a decir que, o más bien la pregunta que te podría hacer, ¿qué tan lejos estamos? Esta conciencia cósmica. Pues bueno, es como en todo, o sea, hay como grupos de gente que sí, que están más avanzados, otros que no, entonces, bueno, necesitamos esa masa crítica, ¿no? Todavía para que impulse a todo el conjunto, ¿no? Hacia esa conciencia, pero bueno, yo creo que siempre soy optimista y el libro de Urantia me da muchas razones para ser optimista y creo que será una realidad en algún momento. Tenemos una manito levantada de Sergio. Sergio, por favor, ¿puede abrir el micrófono? Me parece que no tiene micrófono. Sergio. No se le ve micrófono. Bueno, preguntas, pueden levantar la mano, pueden escribir. Bueno, estamos viendo, ya nos están diciendo que excelente, que muy bueno tu exposición. Wilson, creo que la pregunta está en el chat, la que él está haciendo. Me parece. No la veo. Ves que está, sí está ahí. Bueno, ¿a alguien más le gustaría una manito levantada para expresar, para preguntar? Mientras que, bueno, es que nos hacen aquí unas preguntas. Olga, ¿qué hay que hacer hoy? Ah, bueno, aquí tenemos una pregunta que ya nos escribieron. Dice, ¿hay diferencia entre una persona con cierto grado de conciencia planetaria y cósmica al tomar decisiones y acciones? A ver, para mí la diferencia fundamental estriba en que desde un punto de vista estrictamente ético se puede tener conciencia planetaria, pero la conciencia cósmica, que es ya como el paso superior, solo se puede tener si desde la religión y desde la espiritualidad. Entonces, bueno, se puede eso, pues luchar por un planeta, bueno, más habitable y todo esto se puede lograr sin necesidad de que se crea en Dios ni que se considere, pues eso, que Dios es nuestro Padre y que todos somos hermanos, ¿no? Estas dos realidades. Y para mí eso es fundamental porque, bueno, la conciencia planetaria pues se queda como que no llega hasta el final, ¿no? O que se queda como en un máximo, en un techo que la consciencia cósmica nos ayuda a rebasar y a romper, o sea, como en un techo de cristal que ayuda bueno, a elevarnos todavía más y a tener, pues eso, como a Dios como fundamento en nuestra vida, o sea, es mucho más... Tiene muchísimo más potencial para los seres humanos tener conciencia cósmica que conciencia planetaria. Aquí nos dicen somos ciudadanos cósmicos desde el otorgamiento de la personalidad. ¿Lo podríamos considerar como una potencialidad o no como un hecho inicial? Sí, para mí de hecho es una potencialidad porque, bueno, el tener personalidad ya nos otorga como esa dignidad, ¿no? Como dice en el libro, de ciudadanos cósmicos. Pero claro, luego eso hay que ponerlo en práctica y hay que llevarlo a cabo, ¿no? en nuestra vida diaria y en nuestras interacciones con los demás. Así que, bueno, que sí que es algo que de alguna manera pues tenemos que hacer que fructifique. O sea, no solo
quedarnos en que, bueno, que ya la tenemos, sino que hay que realmente vivir de acuerdo con ella. Bueno, una pregunta que yo quería hacerle. Con este año que fue sui generis, en los últimos siglos por lo menos, ¿qué tanto paso dimos para ser cósmicos, o para ser ciudadanos cósmicos? ¿Sí hubo algo de eso o ha pasado desapercibido? Bueno, a ver, por ejemplo, una de las cosas que esta pandemia nos ha hecho ser conscientes es al menos de la consciencia planetaria, en el sentido de que es un tipo de problema que es mundial y que todos necesitamos poner nuestro grano de arena para solucionarlo, porque no sirve con que una persona, un grupo de personas, un país o un conjunto de países la arreglen, porque es cuestión de tiempo que volvamos a tener otra vez ese problema. A ver, es un punto de partida. Lo importante es no quedarse en el punto de vista planetario, sino ir más allá y pensar que formamos parte de un universo en el que también hay otras personas, en el que hay una deidad que está creciendo en experiencia gracias a nosotros, que vivimos en un universo amistoso, y eso indudablemente nos amplía muchísimo más los horizontes y también nos hace abordar los problemas planetarios que tenemos desde una perspectiva mucho más rica y mucho más abarcante, ¿no? de todo lo que, bueno, todo lo que se nos presenta, ¿no? Nos pregunta por aquí, ¿y tú qué actividades practicas? ¿Qué actividades haces para hacer a ese camino de la ciudadanía cósmica? Bueno, buena pregunta. Bueno, pues intento llevarla a cabo en mi día a día, sobre todo. Primero en mi familia, en mi familia inmediata, en mi círculo de amistades, en el trabajo, expresándolo pues con mis escritos. Bueno, de todas las maneras que puedo, desde mi humilde contribución, ¿no? Porque claro, todos no podemos individualmente resolver los problemas de una manera entera, pero cada uno desde su parcelita pues puede hacer mucho en favor, ¿no? Yo al menos pues me esfuerzo por eso, ¿no? Por tener mi visión más ampliada, ¿no? de pensar en una perspectiva cósmica bueno, y vivir en consecuencia. Vamos con las dos últimas preguntas. Una mano levantada de Andrés Rodríguez. Yo Tiene quiero preguntar. un segundo, Irma. Gracias, Wilson. Dale. Muchas gracias, Olga, por la excelente charla, por hacernos conscientes de la ciudadanía cósmica. Y no solo, digamos, el hecho de tener una cosmología amplia o una cosmología más allá del planeta, no solo en el plano espiritual nos ayuda y en el plano intelectual, sino también en el plano científico, matemático, como mencionabas tú en algún momento. Un ejemplo es el cambio climático. Probablemente ni sea el sol, ni sean los humanos los que están cambiando el clima. Probablemente sea que estamos entrando en una zona más densa de lo que los científicos llaman la nube estelar local, o que nosotros llamamos la entonces nebulosa Andronover. Y pues aquí desgastados en peleas, cuando los científicos ya están estudiando que estamos entrando en una zona más densa de la nube estelar local. En eso también ayuda en el plano científico tener conciencia cósmica. Gracias. Sí, por supuesto. A ver, hay que integrar siempre los tres aspectos, ¿no? La ciencia, filosofía y religión. Sin esa integración, pues la ciencia se vuelve demasiado materialista, o los científicos se vuelven demasiado materialistas, los religiosos se vuelven demasiado fanáticos, y todo eso, pues bueno, hay que conjugarlo, bueno, integrarlo, y además
con una perspectiva mucho más amplia de lo que es, pues eso, nuestra situación actual o nuestra generación, sino pensar también pues, proyectándolo en el futuro y con una visión mucho más amplia de lo que es nuestra existencia, ¿no? Que no se limita solo aquí a nuestro planeta, sino que bueno, nuestro destino es el universo también, ¿no? Bueno, Irma, tienes micrófono y luego nos vamos a la última pregunta para decir al siguiente tema. Irma. Muchas gracias por tu exposición, me gusta mucho. Están preguntando que si la ciudadanía cósmica, ¿qué estamos haciendo? ¿Tú opinas que esto que hacemos, como reunirnos de tantos lugares, nos ayuda a elevar la ciudadanía cósmica a todos? ¿Sirve? ¿Funciona? Yo sé que la ciudadanía cósmica es para de aquí hacia adelante, hacia arriba, hacia adentro, pero esto a nivel material no sirve. A ver, yo creo que esto sí que sirve, porque, bueno, es lo que, como comentaba antes, también necesitamos empezar a ser masa crítica y esto es una manera de, bueno, de que todos tengamos claro y de que tomemos conciencia, valga la redundancia, de que necesitamos abarcar en nuestro círculo, por así decir, cada vez más personas o más seres, ¿no? Y esto, sin ninguna duda, nos ayuda a ello, o sea, a ser conscientes de que somos ciudadanos cósmicos y de que tenemos que empezar a serlo ya, porque, bueno, de hecho, por el hecho de ser personas, de tener personalidad, pues tenemos el potencial de serlo y de actuar. Y a poco que todos actuemos en nuestro ámbito de influencia, pues el crecimiento, el avance puede ser exponencial y puede llegar hasta todo el planeta. O sea, yo creo firmemente en eso, pero todavía necesitamos ser más. Pero bueno, todo gran viaje empieza por el primer paso y yo creo que estamos en la dirección adecuada. Ok, Olga, muchas gracias. Muy amable, tu respuesta muy clara. Gracias.